La promesa rota. La vida de Ana siempre había girado en torno a Javier. Desde que se conocieron en la universidad, él había sido su refugio, su mejor amigo, su amante. Eran esa pareja que todos admiraban, la que parecía destinada a envejecer junta, a superar cualquier adversidad. Una relación basada en promesas, en confianza y, sobre todo, en amor. O al menos, eso pensaba Ana. Pero esa noche cambió todo. Ana caminaba por las calles solitarias, con su abrigo cubriendo su cuerpo, aunque sentía que el frío venía de adentro. Hacía solo unas horas había salido del trabajo, pero algo en su interior la había impulsado a tomar otro camino. Se sentía inquieta, una sensación extraña la oprimía. Era una intuición que no podía ignorar. Sin saber por qué, terminó cerca del hotel donde Javier solía tener reuniones de negocios. Nunca antes había sentido la necesidad de seguir sus pasos, hasta hoy. Y entonces lo vio. Javier, su Javier, caminando junto a otra mujer. Era joven, hermosa, y reía despreocupada mientras tomaba su brazo. La risa de ella resonaba en el aire como una burla cruel. Ana sintió que su mundo se desmoronaba en cámara lenta. Las piernas le temblaban, el corazón se le aceleraba hasta el punto de sentir que explotaría. Se ocultó entre las sombras, observando cómo ellos desaparecían tras las puertas del hotel. El hombre al que había entregado su alma, su tiempo, sus sueños, la estaba traicionando. En ese momento, cada promesa que le había hecho se rompió en 1000 pedazos. Siempre estaré contigo, eres lo más importante en mi vida, nunca te haría daño. Todas esas palabras resonaban en su cabeza como ecos vacíos, mientras el dolor la consumía. Ana sintió que las lágrimas quemaban sus mejillas, pero no podía moverse, no podía gritar. Estaba paralizada, atrapada en la tormenta de emociones que la golpeaba sin piedad. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo Javier, el hombre que prometió amarla por siempre, hacerle algo tan cruel? Mientras caminaba de regreso a casa, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándola? ¿Quién era esa mujer? Y, lo más importante, ¿cómo no se había dado cuenta antes? La confianza que había depositado en él parecía un chiste cruel, una broma pesada que la vida le había jugado. Al llegar a su apartamento, todo lo que alguna vez compartieron se le vino encima, las fotos, los recuerdos, los momentos felices que ahora se sentían vacíos. Se sentó en el borde de la cama, mirando su anillo de compromiso. ¿Qué significaba ahora? ¿Era toda una mentira? La traición de Javier no solo había roto su relación, sino algo mucho más profundo, la seguridad en sí misma. Su autoestima se derrumbaba con cada pensamiento, mientras intentaba encontrar razones, respuestas. ¿Qué había hecho mal? ¿No era suficiente? La culpa, como una sombra oscura, comenzó a infiltrarse en su mente. Pasaron las horas y Ana seguía sin saber qué hacer. Llamar a Javier, enfrentar la realidad o simplemente dejarse llevar por el abismo que sentía abrirse bajo sus pies. Se tumbó en la cama, sintiendo el frío de las sábanas vacías, donde él solía dormir. Esa noche fue la primera vez que se sintió verdaderamente sola, como si el mundo entero se hubiera vuelto contra ella. Sabía que el día siguiente sería un enfrentamiento inevitable, pero en ese momento, la herida era demasiado profunda para pensar en el futuro. Su única certeza era que algo dentro de ella se había roto para siempre. Y así, con el corazón destrozado y la mente llena de dudas, Ana cerró los ojos, esperando que, al despertar, todo fuera solo una pesadilla. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que la realidad había cambiado para siempre. La promesa se había roto, y con ella, el mundo que conocía. La caída. Ana despertó en la misma posición en la que se había quedado dormida, abrazada a sí misma, como si su cuerpo intentara protegerla del dolor que desgarraba su corazón. El eco del descubrimiento de la noche anterior la golpeó con la fuerza de un tren en movimiento. La imagen de Javier con esa mujer seguía grabada en su mente, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Se levantó de la cama, tambaleante, y caminó hacia el espejo. No reconocía a la mujer que tenía frente a ella. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas, su piel pálida, su cabello enredado. ¿Cómo había llegado a este punto?
¿Cómo había permitido que su vida girara tanto en torno a una sola persona, que ahora parecía arrancarle todo sentido de identidad? El día pasó lentamente, cada minuto una tortura en su propio silencio. No podía hablar con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos. El orgullo, esa mezcla de vergüenza y confusión, la mantenía aislada en su propio sufrimiento. ¿Cómo podía admitir que había sido engañada? ¿Cómo podía enfrentar la realidad de que el hombre que tanto amaba había elegido a otra? A lo largo de la jornada, Ana se perdió en sus propios pensamientos. Las horas en el trabajo fueron un borrón, con conversaciones que pasaban sobre ella sin que pudiera retener una sola palabra. No estaba ahí. Estaba atrapada en su mente, reviviendo una y otra vez las imágenes de la traición. Cada risa compartida, cada caricia que alguna vez sintió especial, ahora parecía vacía, una mentira fabricada por Javier para mantenerla a su lado mientras vivía una doble vida. Cuando llegó la noche, el silencio se volvió ensordecedor. El vacío en su apartamento se amplificaba con cada segundo que pasaba sin escuchar la voz de Javier, sin sentir su presencia. Pero esta vez, ese silencio también traía consigo la amarga verdad: ella ya no era la única en su vida. Esa mujer, desconocida y misteriosa, ocupaba ahora el lugar que Ana había tenido durante tanto tiempo. Ana tomó su teléfono, sus manos temblaban. Sabía que debía enfrentarlo, hablar con él, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué palabras se pueden usar para describir el dolor de una traición? ¿Cómo se puede encapsular el sentimiento de haber sido reemplazada, como si su amor y su vida juntos no hubieran significado nada? Finalmente, en un impulso, escribió un mensaje corto: necesitamos hablar. Pulsó enviar antes de que las dudas la detuvieran. El mensaje se entregó. Ahora, solo quedaba esperar. La ansiedad la devoraba por dentro, imaginando la reacción de Javier. ¿Negaría todo? ¿Intentaría justificar lo injustificable? O peor aún, ¿admitiría con frialdad que su amor por ella había terminado? El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Javier entró, como si nada hubiera pasado, con esa misma sonrisa que ahora le parecía una máscara vacía. Ana lo miró, sintiendo una mezcla de furia y desolación. No podía soportar su presencia, pero al mismo tiempo, necesitaba respuestas. «Tenemos que hablar», dijo Ana, con la voz apenas controlada. Javier la miró, notando la tensión en el aire, y suspiró. Sabía que algo andaba mal. «Ana, ¿qué pasa?», preguntó con un tono que intentaba sonar despreocupado, pero que estaba cargado de nerviosismo. «Lo sé, Javier. Lo vi todo anoche. A ti y a ella». El silencio que siguió a sus palabras fue sofocante. Javier se quedó inmóvil, sus ojos buscando una respuesta, una salida. Pero no había excusas que pudieran sanar el dolor de Ana, no había mentiras que pudieran tapar la verdad que ella había descubierto. Sus vidas estaban cambiando, y ya no había vuelta atrás. «No es lo que piensas», intentó decir Javier, pero su voz se quebró bajo el peso de la verdad. Ana lo interrumpió, su ira ahora brotando con fuerza. «¿Qué no es lo que pienso? Te vi con ella. Te vi, Javier. Todo lo que hemos construido, nuestras promesas, todo, ¿era una mentira?». Él intentó acercarse, pero Ana dio un paso atrás, su corazón latiendo con furia. «Por favor, Ana, déjame explicarte. No quise que las cosas llegaran a esto. Fue un error. Un estúpido error». Ana sintió una ola de incredulidad atravesarla. ¿Un error? Esas eran las palabras que usaba para justificar una traición que había destrozado todo lo que ella valoraba. ¿Un error?, repitió, su voz temblando de dolor y furia. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Las palabras de Javier solo avivaban su desesperación. El hombre que había amado, que había creído que la protegería, ahora estaba frente a ella, convertido en un extraño. Ana cayó en cuenta de que la caída no había sido solo la de su relación, sino también la de su propia identidad. El amor que la había definido, que la había sostenido durante años, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Y con ese derrumbe, Ana se enfrentaba a su peor miedo, la soledad, el vacío de un futuro que ahora parecía incierto y oscuro. Detrás de la máscara.
El reloj marcaba las 2 de la mañana, y Ana seguía inmóvil en la cama, sus ojos fijos en el techo mientras la oscuridad de la habitación la rodeaba. Su mente giraba, atrapada en un torbellino de pensamientos que no le permitían descansar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Javier, pero no al hombre que creía conocer, sino una versión distorsionada por la traición, por las mentiras que había ocultado durante tanto tiempo. ¿Quién era él realmente? Y peor aún, ¿quién era ella sin él? Ana sabía que su relación no había sido perfecta, pero siempre pensó que el amor que compartían era suficiente para superar cualquier obstáculo. Ahora, esa creencia se sentía como una broma cruel, una ilusión que Javier había roto con su infidelidad. La máscara que había llevado durante años, la de una pareja feliz y estable, se había caído. Y detrás de esa fachada, Ana comenzaba a darse cuenta de las grietas que siempre estuvieron ahí, pero que ella se había negado a ver. A la mañana siguiente, Ana se enfrentó al espejo, pero lo que vio no fue solo su reflejo. Era una versión de sí misma que ya no reconocía. ¿Cuántas veces se había adaptado a lo que Javier quería, sacrificando partes de su propio ser en nombre de un amor que ahora parecía falso? ¿Cuántas veces había ignorado las señales, las pequeñas mentiras, los momentos en los que algo no cuadraba del todo? Ahora todo tenía sentido, como si las piezas de un rompecabezas finalmente se unieran para revelar una verdad que había estado justo frente a ella todo este tiempo. Esa mañana, decidió enfrentar la realidad de su situación de una manera más profunda. No era solo la infidelidad lo que le estaba destrozando, era la sensación de haber vivido en una mentira, de haber amado a alguien que tal vez nunca fue quien decía ser. Ana se preguntó si alguna vez había conocido al verdadero Javier, o si siempre había estado atrapada en una ilusión creada por su propio deseo de que todo fuera perfecto. Se levantó y se vistió con lentitud, sintiendo el peso de sus pensamientos. Cada movimiento se sentía como una lucha, como si su cuerpo resistiera el avance del día, pero sabía que no podía quedarse atrapada en esa oscuridad para siempre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que realmente había ocurrido. Javier no estaba en casa cuando Ana salió. Eso le dio un respiro temporal, pero también le dejó con una sensación de vacío. La ausencia de Javier, que solía ser reconfortante, ahora era una confirmación de la distancia emocional que había crecido entre ellos. En lugar de sentir alivio, Ana sintió un frío que le recorrió la espalda. Estaba sola, y más sola que nunca. Decidió salir a caminar por la ciudad. Cada esquina, cada calle, le recordaba momentos con Javier, el café donde solían reír, el parque donde paseaban los domingos, la librería donde compraban juntos libros que luego compartían en la tranquilidad de su hogar. Pero ahora esos recuerdos estaban teñidos de amargura. Todo lo que una vez fue hermoso ahora parecía una máscara, una fachada de algo que nunca fue tan sólido como ella creía. En su camino, Ana encontró un lugar tranquilo y se sentó en un banco, perdida en sus pensamientos. Mientras observaba a las personas pasar, no pudo evitar preguntarse cuántas de ellas llevaban sus propias máscaras. ¿Cuántas parejas parecían felices por fuera, pero escondían sus propias tormentas internas? ¿Cuántas personas fingían ser algo que no eran, solo para mantener una apariencia de estabilidad, de felicidad? Una voz en su mente no dejaba de resonar. ¿Quién es Javier realmente? Ese hombre que una vez fue su refugio, ahora era la causa de su mayor dolor. Pero Ana sabía que culpar solo a Javier no sería suficiente. Había sido ella quien había ignorado las señales, quien había idealizado una relación que, desde hacía tiempo, mostraba grietas. Y en ese reconocimiento, Ana comenzó a darse cuenta de que no solo Javier había llevado una máscara, ella también había usado una. Se había esforzado tanto por ser la pareja perfecta, por no hacer olas, por no cuestionar demasiado. Se había perdido en su deseo de mantener todo en equilibrio, de no parecer difícil o exigente. Había usado una máscara de complacencia, pensando que, al hacerlo, protegería su relación. Pero en realidad, solo había estado protegiendo una mentira. El viento fresco le acariciaba el rostro, y Ana cerró los ojos por un momento, dejando que esa brisa despejara su mente. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era necesaria. Ya no podía seguir escondiéndose detrás de la ilusión de que todo estaba bien. Necesitaba enfrentarse a la realidad, a lo que Javier le había hecho y a lo que ella misma se había hecho al ignorar sus propias necesidades, sus propios límites.
Esa noche, cuando Javier regresó, Ana estaba sentada en el sofá, lista para la conversación que había postergado durante demasiado tiempo. Él la miró, sabiendo que algo estaba a punto de cambiar, algo que ninguno de los dos podía detener. ¿Qué pasa, Ana?, preguntó, su voz teñida de una preocupación que ahora parecía artificial. Ana lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. Quiero la verdad, Javier. Ya no más mentiras, no más excusas. Quiero saber quién eres realmente, y si alguna vez fui suficiente para ti. El silencio que siguió fue desgarrador. Javier parecía dudar, pero Ana no estaba dispuesta a retroceder. Ya no más. Las máscaras habían caído, y lo que quedaba era la cruda realidad, por más dolorosa que fuera. En ese momento, Ana supo que, sin importar lo que sucediera, nunca volvería a ser la misma. Los ecos del dolor. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa. Javier se había marchado nuevamente, dejando tras de sí un silencio que, lejos de ser pacífico, era ensordecedor. Ana se quedó en pie, inmóvil, observando el espacio vacío donde él había estado unos minutos antes. Ese silencio era mucho más denso que cualquier discusión o enfrentamiento que pudieran haber tenido. Era la confirmación de lo que ya sabía, pero no quería admitir. Su vida tal como la conocía estaba desmoronándose. Los ecos del dolor comenzaron a reverberar en su interior, llenando cada rincón de su ser. No era solo el dolor de la traición, era una mezcla de abandono, de decepción y de una profunda tristeza que la oprimía con una fuerza insoportable. Era como si todo el amor, toda la confianza y las esperanzas que alguna vez había depositado en Javier se hubieran convertido en fragmentos afilados, cortando cada parte de su alma. Ana no podía dejar de preguntarse cómo había llegado a este punto. ¿Cómo había pasado de ser esa mujer que lo amaba incondicionalmente, que lo defendía, ante todo, a sentirse tan vacía, tan traicionada? Las promesas que una vez compartieron ahora se sentían huecas, carentes de significado. El futuro que habían imaginado juntos, repleto de sueños y proyectos, se desmoronaba ante sus ojos, dejando solo ruinas de lo que alguna vez fue. Se dejó caer en el sofá, abrazando sus propias rodillas mientras sentía que las lágrimas le ardían en los ojos. A pesar de todo, no quería llorar más. No quería darle a Javier ni una lágrima más de las que ya había derramado. Pero el dolor no entendía de lógica ni de resistencia. El dolor era implacable, y en ese momento, Ana sintió como si estuviera siendo devorada por dentro. Recordó cómo solían ser sus días. Los buenos momentos que compartieron, las risas en la cocina mientras preparaban la cena, las noches en las que se acurrucaban bajo las sábanas hablando de cualquier cosa, desde los problemas del trabajo hasta sus sueños más profundos. ¿Eran esas memorias también una mentira?, se preguntó, mientras el eco de esa vida feliz le golpeaba con más fuerza que nunca. El dolor de saber que alguien más había ocupado su lugar en el corazón de Javier la destrozaba. Esa otra mujer. ¿Cómo era? ¿Qué tenía ella que Ana no podía darle? ¿Era más hermosa, más inteligente, más divertida? Las comparaciones comenzaron a consumirla, como cuchillos que se clavaban una y otra vez. La sensación de no ser suficiente, de haber fallado de alguna manera, la ahogaba. En su mente, los fantasmas de la relación de Javier con esa otra persona bailaban, mostrando una intimidad que Ana sentía que jamás podría recuperar. El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era una amiga cercana, alguien que había estado pendiente desde que Ana le había contado la verdad sobre la infidelidad de Javier. Pero en ese momento, Ana no tenía fuerzas para hablar con nadie. No sabía cómo explicar con palabras el torbellino que sentía dentro. No había consuelo que pudiera llegar en ese instante. Solo estaba el dolor, crudo y persistente, y Ana sabía que tenía que enfrentarlo sola. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad bajo la luz tenue de la luna. Todo parecía tan normal afuera, como si el mundo siguiera girando indiferente a su sufrimiento. La vida continuaba, las personas seguían con sus rutinas, pero para Ana, el tiempo se había detenido en el momento exacto en que supo de la traición. Los ecos del dolor eran implacables, y cada vez que intentaba callarlos, regresaban con más fuerza. Sentía su corazón roto y desgarrado, pero también algo más profundo, la pérdida de sí misma. Durante años,
Había definido gran parte de su identidad en función de su relación con Javier, en ser su apoyo, su compañera, su amante. Y ahora, con esa parte de su vida en ruinas, no sabía quién era ni hacia dónde debía ir. El dolor no solo provenía de la infidelidad, sino de la desintegración de la persona que había sido hasta ese momento. Se sentía atrapada en una especie de limbo emocional, donde no podía avanzar, pero tampoco quería retroceder. Era como si estuviera caminando en una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio, sabiendo que cualquier movimiento en falso la haría caer en el abismo. Las horas pasaron lentamente, y Ana finalmente se dejó caer en la cama, exhausta. Cerró los ojos, esperando que el sueño la liberara, aunque fuera por un momento, de los recuerdos y las preguntas que la atormentaban. Pero incluso en la oscuridad de la noche, el eco del dolor continuaba resonando, recordándole que aún no había llegado el momento de sanar, que aún estaba atrapada en la tormenta. En medio de esa tormenta, sin embargo, una pequeña chispa comenzó a encenderse en lo más profundo de su ser. Aún no lo sabía, pero esa chispa era el inicio de algo nuevo, algo que eventualmente la guiaría hacia la sanación. Pero por ahora, el dolor seguía dominando cada pensamiento, cada emoción. Y aunque no lo quería admitir, sabía que ese dolor era parte del proceso. Porque solo enfrentando los ecos de su sufrimiento, solo permitiendo que su corazón roto sangrara, podría encontrar el camino hacia su propia recuperación. El dolor, pensó mientras caía en un sueño inquieto, es una prueba. Pero también es una puerta. Y algún día, lograré atravesarla. El peso de la culpa. El silencio en la casa era abrumador. Ana se sentó en el borde de la cama, abrazando una almohada contra su pecho mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las cortinas. No había dormido en toda la noche, atrapada en una batalla interna que no le daba tregua. Sus pensamientos se enredaban, sofocándola. La traición de Javier seguía doliendo como una herida abierta, pero ahora había algo más que la atormentaba, la culpa. El peso de la culpa había comenzado a aplastarla, más fuerte cada día. En su mente, las preguntas no dejaban de repetirse. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Fui demasiado confiada? ¿Pude haber hecho algo para evitarlo? Una parte de ella sabía que no era su culpa, que Javier había tomado decisiones que la lastimaron, pero otra parte, una parte profunda y oculta, la hacía cuestionar su propia responsabilidad en lo ocurrido. Se levantó lentamente y caminó hacia el espejo. Allí, frente a su reflejo, no veía a la mujer fuerte que solía ser. Veía a alguien rota, cansada, alguien que había perdido la confianza en sí misma. Se miró fijamente, y mientras lo hacía, el torrente de pensamientos se intensificó. Tal vez no fui suficiente para él, pensó, mientras la sombra de la culpa se cernía sobre ella. Tal vez debería haber sido más cariñosa, más atenta, más comprensiva. El peso de la culpa era tan aplastante que la hacía dudar de cada paso que había dado en su relación. Cada discusión, cada malentendido, cada momento en el que no estuvo del todo presente se convertía ahora en una prueba irrefutable de su fracaso. Se preguntaba si, de alguna manera, ella había empujado a Javier hacia los brazos de otra persona. La culpa la devoraba, como si el acto de traición de él fuera también un reflejo de sus propios errores. Ana dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo como el aire se volvía pesado en sus pulmones. Sabía, en lo más profundo, que estos pensamientos no eran justos. Sabía que no era la responsable de las decisiones que Javier había tomado. Y, sin embargo, no podía evitar culparse. Era más fácil cargar con ese peso que enfrentarse a la realidad de que, a veces, las personas simplemente fallan, sin razón aparente, sin que uno pueda hacer nada para evitarlo. Pero lo que la hacía sentir aún peor era el recuerdo de sus propios fallos. Había momentos en los que, antes de descubrir la infidelidad, ella también había sentido dudas. Momentos en los que se había cuestionado si realmente estaba con la persona adecuada. Y aunque nunca había actuado en base a esas dudas, aunque jamás cruzó una línea, la culpa se manifestaba también por no haber sido perfecta. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, silenciosas pero implacables. Se sentía atrapada en una jaula de emociones contradictorias. Rabia hacia Javier por haberla traicionado, pero también una profunda culpa por no haber sido lo que él necesitaba. ¿Y si lo hubiese visto antes? ¿Y si hubiese intentado más?
La culpa no solo provenía de sus pensamientos sobre la relación, sino también de cómo estaba manejando su vida en ese momento. Se sentía culpable por estar tan consumida por el dolor, por no poder levantarse y continuar. Se sentía culpable por la tristeza que estaba dejando que la invadiera, por las noches interminables de insomnio, por las llamadas sin contestar de sus amigos que intentaban apoyarla. Sentía que estaba fallando en todos los aspectos de su vida. Se dejó caer en la cama, abrazando la almohada con más fuerza. ¿Cuándo se volvería todo esto soportable?, se preguntaba. ¿Cuándo podría despertar sin sentir ese peso en el pecho, sin cuestionarse una y otra vez? La culpa tenía una forma retorcida de aferrarse a su alma, como un veneno que se esparcía lentamente, paralizándola. Y cuanto más intentaba liberarse de ella, más profundo parecía hundirse. En medio de esa maraña de pensamientos, una idea surgió, tenue pero persistente: quizá no toda la culpa era suya. Quizá Javier también había cargado con sus propias inseguridades, sus propios miedos. Quizá, al final, ambos habían fallado en cosas que nunca discutieron, en heridas que nunca sanaron. Pero incluso esa comprensión no la liberaba por completo. La culpa era como un monstruo que se alimentaba de la incertidumbre, de las dudas, de los sí. Ana se levantó y se dirigió a la ventana. El sol comenzaba a subir por el horizonte, y por primera vez en días, sintió un pequeño rayo de esperanza. Tal vez, pensó, es hora de soltar lo que no puedo controlar. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer lo que Javier había hecho, pero quizá, solo quizá, podía comenzar a liberarse de la carga que llevaba consigo. Sin embargo, sabía que ese sería un largo camino. El peso de la culpa no desaparece de la noche a la mañana. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, perdón. Pero no el perdón hacia Javier, sino hacia ella misma. Ana debía aprender a perdonarse por no haber sido perfecta, por no haberlo visto venir, por sentir todo lo que sentía. Tenía que perdonarse por ser humana. Respiró hondo, sintiendo como el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones. Cerró los ojos, y por un instante, imaginó cómo sería dejar de cargar con ese peso. Dejar de culparse. Era un pensamiento liberador, aunque distante. Pero en ese momento, solo la posibilidad de que pudiera llegar a hacerlo era suficiente para seguir adelante. El peso de la culpa seguiría acompañándola un tiempo más, pero Ana sabía que algún día lograría dejarlo atrás. Porque, en el fondo, sabía que su valor no dependía de lo que había pasado. Sabía que, más allá de todo, merecía sanar. Y ese era el primer paso hacia su propia liberación. La confrontación. Ana nunca imaginó que este día llegaría tan pronto, ni mucho menos que estaría lista para enfrentarlo. Desde el momento en que descubrió la infidelidad de Javier, había tratado de evitarlo. Se había sumido en su propio mundo, en su propio dolor, esperando que el tiempo, de alguna forma mágica, la sanara. Pero ahora, parada frente a él, sentía como su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo resonar en sus oídos. No había vuelta atrás. La confrontación era inevitable. El café donde habían acordado encontrarse estaba casi vacío, lo que hacía aún más evidente la tensión entre ambos. Javier se veía diferente, como si hubiera envejecido en cuestión de semanas. Se movía inquieto, evitando mirarla directamente, mientras Ana mantenía la mirada fija en él, tratando de desentrañar sus pensamientos. El silencio se estiraba entre ellos, cada segundo cargado de emociones no dichas. Ana sentía como su pecho se apretaba, una mezcla de rabia, tristeza y confusión que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Finalmente, fue Javier quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Ana, lo siento. No sé qué decir. Esas palabras. Lo siento. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? Había rehecho en su mente todas las posibles conversaciones que tendrían. Y, sin embargo, ahora que lo escuchaba, algo en su interior se rompió de una manera distinta. No era suficiente. Nunca lo sería. ¿De verdad lo sientes, Javier?, preguntó, su voz firme, aunque temblorosa. ¿O simplemente lo dices porque te descubrieron? Javier levantó la mirada por un instante, y Ana pudo ver en sus ojos una mezcla de remordimiento y vergüenza. Pero también notó algo más, una falta de claridad,
una ausencia de verdadero arrepentimiento. Él no lo entiende, pensó Ana. No comprende lo que ha hecho. No quería que esto pasara así, comenzó Javier, intentando explicarse. No sé cómo llegamos a este punto. Todo fue tan rápido. Ana sintió que la ira comenzaba a burbujear bajo la superficie. Rápido, había dicho. Como si lo que había hecho fuera una simple circunstancia, un error pasajero, algo fuera de su control. Sus manos se apretaron en puños bajo la mesa, pero se obligó a mantener la calma. ¿Rápido? Ana lo interrumpió, su tono más frío que antes. Javier, llevabas meses engañándome. ¿De verdad crees que puedes justificar todo esto diciendo que pasó rápido? Esto no es una película. Es nuestra vida. Era nuestro futuro. Javier tragó saliva, incómodo. No parecía tener una respuesta. Y en ese momento, Ana se dio cuenta de algo, no importaba lo que él dijera. Ninguna palabra podía cambiar lo que había pasado, ni sanar el dolor que sentía. Pero este encuentro no era solo para escucharlo, era para liberarse. Ana se inclinó hacia adelante, su voz ahora más suave, pero cargada de una intensidad que Javier no esperaba. Te di mi confianza, te di todo, Javier. Y tú lo destruiste. Y lo peor de todo es que, aunque estés aquí diciendo que lo sientes, no tienes ni idea del daño que has causado. Me rompiste. Rompiste lo que éramos, lo que habíamos construido. Pero lo que más me duele, es que rompiste la versión de mí que creía que era fuerte, que creía que podía superarlo todo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Ana, pero no las dejó caer. No esta vez. No frente a él. No cuando ella era la que estaba tomando el control de la situación. Pero no estoy aquí para que me pidas perdón, continuó Ana, con voz firme. Estoy aquí porque merezco una respuesta. Merezco saber la verdad, sin mentiras, sin excusas. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué lo hiciste? El silencio se hizo más pesado que nunca. Javier la miraba, pero parecía estar buscando en su interior una respuesta que quizá no tenía. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. No sé, Ana. Supongo que me sentía perdido. Me sentía desconectado de nosotros, de ti. Y ella estaba ahí, me hizo sentir algo diferente. Ana sintió un nudo en el estómago. Desconectado de nosotros. Las palabras le atravesaron el alma, pero a la vez, algo dentro de ella se aclaró. No era que ella no fuera suficiente. No era que hubiese fallado como mujer o como pareja. Javier había buscado algo fuera de su relación porque él mismo estaba roto. No tenía nada que ver con ella, sino con él. Así que fue más fácil traicionarme que hablar conmigo, respondió Ana, su voz llena de amargura. Fue más fácil destruir todo lo que teníamos que enfrentarte a ti mismo. Javier bajó la cabeza, sin saber qué más decir. Sabía que no había justificación posible, y ahora, en medio de ese silencio, Ana también lo sabía. No había nada que él pudiera decir que pudiera reparar lo roto. Se levantó lentamente de su asiento, mirando a Javier por última vez. No estoy aquí para perdonarte, Javier. Eso es algo que tendré que hacer por mí misma, en mi propio tiempo. Pero quiero que sepas algo, me llevaré mis cicatrices, pero también me llevaré mi dignidad. Y eso es algo que nunca podrás quitarme. Ana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Con cada paso, sentía como la carga en su pecho se aligeraba. La confrontación no había sido perfecta, pero había sido suya. Por primera vez en meses, sentía que estaba tomando el control de su propia vida. Al salir del café, el aire fresco golpeó su rostro. Respiró hondo, dejando que el viento se llevara los restos de dolor que aún quedaban. La batalla aún no había terminado, pero Ana sabía que había dado un paso crucial hacia su propia liberación. Ya no era la mujer rota que llegó ese día. Había comenzado a sanar, y lo haría a su propio ritmo. El abismo. Ana pensó que la confrontación con Javier sería el punto de inflexión, el momento en el que comenzaría a sanar, pero lo que vino después fue todo lo contrario. El vacío que sentía en su interior, en lugar de reducirse, parecía haberse profundizado.
Era como si, al dejar ir todo el enojo y la tristeza frente a él, hubiera abierto una grieta que ahora la arrastraba hacia el abismo. Las semanas pasaron en una bruma. Ana seguía su rutina, pero todo parecía carecer de sentido. El mundo exterior continuaba moviéndose, la gente seguía riendo, amando, viviendo, mientras ella se hundía más y más en una soledad sofocante. A veces, sentía que apenas podía respirar, que el peso de la tristeza se instalaba en su pecho como una losa de piedra imposible de mover. Las noches eran las peores. Las sombras parecían cobrar vida, arrastrándola de vuelta a los recuerdos. Ana revivía una y otra vez los momentos felices con Javier, las promesas que se hicieron, los sueños que compartieron. Pero cada vez que uno de esos recuerdos la inundaba, lo seguía la imagen devastadora de su traición. La sonrisa de Javier se transformaba en la sonrisa que le daba a otra, en los abrazos que ya no le pertenecían. Cada pensamiento era una puñalada en el corazón, y las noches pasaban con el eco constante de un dolor que no se apagaba. El abismo, esa sensación de no tener tierra firme bajo sus pies, comenzó a afectar su vida diaria. Dejó de ir al trabajo durante unos días, incapaz de encontrar la motivación para levantarse de la cama. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no descansaba. Los pensamientos circulares, las preguntas sin respuesta, el constante cuestionamiento de su propia valía la mantenían atrapada en un ciclo del que no podía escapar. El abismo, sin embargo, no solo era emocional, también era físico. Ana dejó de cuidarse. Sus comidas consistían en lo que encontraba a mano, muchas veces olvidando alimentarse. Su aspecto comenzó a reflejar el caos interno que la consumía. Mirarse en el espejo se convirtió en un recordatorio de lo rota que se sentía. Ya no se reconocía. La mujer que antes era segura de sí misma, la que tenía sueños, metas y un sentido de dirección, había desaparecido, reemplazada por alguien perdido en su propio sufrimiento. En medio de esta oscuridad, los mensajes de sus amigos y familiares comenzaron a acumularse sin respuesta. Sabían que algo no estaba bien, pero Ana no tenía la energía para enfrentarlos. Temía que, si hablaba de su dolor, si reconocía lo profundo que era, no habría forma de volver atrás. Prefería quedarse en el silencio de su sufrimiento antes que admitir ante el mundo lo rota que estaba. Una tarde, mientras estaba acurrucada en el sofá, escuchando el sonido de la lluvia golpeando la ventana, una llamada inesperada rompió el silencio. Era su amiga Sara, una de las pocas personas que no había dejado de insistir, aunque Ana hubiera estado ignorándola. Esta vez, en lugar de dejar el teléfono sonar, Ana, casi sin pensar, lo contestó. «Ana, por favor, dime que estás bien», la voz de Sara sonaba preocupada, cargada de genuino cariño. «He estado tan preocupada por ti. No has respondido a mis mensajes, ni mis llamadas. Sabes que estoy aquí, ¿verdad?». Ana permaneció en silencio, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero aún no se atrevían a caer. El sonido de la voz de Sara fue suficiente para que todo lo que había estado conteniendo empezara a derrumbarse. «No sé qué hacer, Sara», dijo finalmente, con la voz quebrada. Me siento tan perdida. Es como si ya no quedara nada de mí». Sara hizo una pausa antes de responder, sabiendo que cualquier palabra ligera no serviría en ese momento. «No tienes que tener todas las respuestas ahora, Ana. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Lo que estás sintiendo, este abismo en el que te encuentras, no es el final. Es solo una parte del proceso. Te lo prometo, no siempre será así. Pero déjame estar contigo. No tienes que cargar con esto sola». Las lágrimas que Ana había estado reprimiendo finalmente cayeron. Y aunque aún se sentía atrapada en el abismo, algo en las palabras de Sara la tocó. Por primera vez en semanas, Ana sintió una chispa de esperanza. No sabía cómo, ni cuándo, pero tal vez, solo tal vez, había una forma de salir de este pozo profundo en el que se encontraba. Tal vez el abismo no era el final, sino el comienzo de algo diferente. Una oportunidad para reconstruirse, pero esta vez, con una nueva comprensión de sí misma. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana no se sintió completamente sola. La búsqueda del perdón. El abismo había dejado marcas profundas en Ana, pero también la había empujado a un punto de inflexión.
después de semanas sumida en la oscuridad, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era como si, después de tocar fondo, una pequeña chispa se hubiera encendido en su interior. Una chispa de voluntad, de supervivencia. Sabía que no podía seguir viviendo atrapada en el dolor, el rencor y la traición. Para poder avanzar, tenía que enfrentarse a algo mucho más complicado que la tristeza, tenía que buscar el perdón. El perdón, sin embargo, no era algo fácil de otorgar. No se trataba solo de Javier, quien había roto su corazón y su confianza, sino también de sí misma. Ana se daba cuenta de que no podría sanar por completo hasta que dejara de culparse por lo sucedido. Aunque parte de ella creía que había hecho todo lo posible en su relación, otra parte se aferraba a la idea de que, de alguna manera, había fallado. Y ese sentimiento de culpa era como una cadena que la mantenía atrapada en el pasado. Una mañana, Ana decidió que era momento de enfrentar ese reto interno. Con el café humeante en sus manos y los primeros rayos del sol colándose por la ventana, se sentó a reflexionar. Recordó los días previos a la traición, aquellos momentos en los que, de alguna manera, sintió que algo no estaba bien, pero eligió ignorarlo. Recordó las discusiones, las pequeñas grietas que se formaron en su relación, y las veces que evitó confrontar sus sentimientos por miedo a la verdad. Pero más que eso, recordó cuánto había amado a Javier, cómo había puesto su corazón en sus manos sin reservas, solo para verlo destrozado. La idea de perdonarlo parecía imposible. ¿Cómo se supone que se perdona a alguien que te ha destrozado el alma? Sin embargo, Ana comprendía que aferrarse al odio y al rencor solo la estaba lastimando a ella misma. Necesitaba liberarse, no por él, sino por ella. Perdonar no significaba olvidar lo que había pasado, ni justificarlo. Perdonar era, en esencia, dejar de permitir que el pasado controlara su presente. Decidió empezar por escribir una carta. No una carta para enviar, sino una carta para liberar sus pensamientos, sus emociones. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel era un paso más hacia su propia sanación. Expresó su enojo, su decepción, su tristeza, pero también su deseo de encontrar paz. Escribió sobre los momentos buenos, los recuerdos felices, pero también sobre el doloroso final. En esa carta, Ana se permitió sentirlo todo, sin filtros, sin contención. Al terminar, cerró el cuaderno, sintiendo un alivio, aunque pequeño, por haber puesto en palabras lo que llevaba tanto tiempo dentro de ella. El siguiente paso era mucho más complicado, perdonarse a sí misma. Esa parte del proceso la mantenía despierta por las noches. ¿Cómo se libera una persona de la culpa que lleva a cuestas? ¿Cuándo ha sido su propia peor crítica? Ana había estado reviviendo una y otra vez lo sucedido, analizándolo desde todos los ángulos, castigándose por no haber visto las señales, por no haber hecho más para salvar la relación. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que era una carga injusta. El amor no debía medirse por los errores cometidos o por las veces que fallaron en comunicarse. Ella había amado con todo lo que tenía, y eso, en sí mismo, era suficiente. Un día, Ana decidió acudir a terapia, buscando una guía profesional para ayudarla en este proceso. La terapeuta la escuchó con empatía, permitiéndole desahogar todo su dolor, mientras le ofrecía nuevas formas de ver su situación. El perdón es un acto de valentía, le dijo en una de sus sesiones. No es para los demás, sino para ti misma. No se trata de borrar lo que sucedió, sino de elegir liberarte de la carga que llevas. Al final, perdonarte a ti misma es reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes elegir cómo seguir adelante. Esas palabras resonaron profundamente en Ana. Durante días, reflexionó sobre ellas, buscando un equilibrio entre su dolor y la necesidad de avanzar. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que el perdón, tanto hacia Javier como hacia ella misma, no era un destino, sino un proceso. Algunos días se sentía más en paz, otros, la rabia y el resentimiento volvían a surgir, pero eso también era parte del camino. Una tarde, mientras caminaba por el parque, sintió una extraña calma. El sol brillaba con suavidad, y las hojas de los árboles caían con gracia, como si la naturaleza misma le estuviera recordando que todo en la vida cambia, que todo tiene su tiempo. Ana inhaló profundamente, cerrando los ojos por un momento.
Fue en ese instante cuando sintió, por primera vez, que estaba más cerca de perdonarse. Había sido un camino largo y lleno de obstáculos, pero ahora sabía que no estaba definida por lo que había sucedido. No era una víctima ni una persona rota. Era una mujer que, a pesar del dolor, había encontrado la fortaleza para levantarse una vez más. Y ese perdón, tanto hacia Javier como hacia ella misma, era la clave para cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo. Ana sonrió para sí misma, con la sensación de que, aunque el perdón no había llegado de golpe, cada paso que daba la acercaba más a la libertad. Y con esa certeza, comenzó a caminar hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecía solo a ella. Decisiones difíciles. Después de semanas de introspección, de revivir momentos dolorosos y de comenzar a sanar, Ana se encontró en una encrucijada emocional. Había avanzado en su camino de perdón, pero la vida seguía presentándole decisiones difíciles, aquellas que no se pueden evitar ni posponer. Cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca de reconstruir su vida, pero también se daba cuenta de que ciertas decisiones aún la mantenían anclada al pasado. Era hora de enfrentarlas. Uno de los mayores desafíos que Ana enfrentaba era qué hacer con Javier. Aunque el perdón había comenzado a surgir en su corazón, la pregunta que la atormentaba era si debía permitir que él volviera a su vida. Había sido el hombre que una vez amó profundamente, pero también el que la había traicionado de la manera más dolorosa. ¿Podía darle otra oportunidad, o significaba eso traicionarse a sí misma? La posibilidad de reencontrarse con él la llenaba de ansiedad. A pesar de todo, Javier había seguido buscándola, arrepentido, pidiéndole una segunda oportunidad. Decía haber cambiado, que había aprendido de sus errores. Pero Ana sabía que no podía tomar esa decisión a la ligera. La voz de la duda se mezclaba con su creciente confianza en sí misma. Por un lado, estaba el miedo a volver a caer en el mismo ciclo de dolor. Por otro, estaba el anhelo de cerrar definitivamente esa puerta o, tal vez, dejar una rendija abierta. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su ciudad, Ana decidió hablar con sus amigas cercanas. Sabía que necesitaba diferentes perspectivas antes de tomar una decisión. Se reunió con Claudia, su amiga de toda la vida, que siempre había sido su pilar de apoyo. Sentadas en una pequeña cafetería, Ana le expuso sus dudas, su confusión entre seguir adelante sola o intentar reconstruir algo con Javier. Ana, yo creo que la pregunta más importante que debes hacerte es, ¿qué es lo que tú realmente quieres? No lo que él quiere, no lo que los demás esperan de ti, sino lo que tú sientes en tu corazón, le dijo Claudia, con una mirada seria y llena de preocupación. Esas palabras resonaron en Ana como un eco. Hasta ese momento, se había enfocado tanto en lo que Javier sentía, en lo que sus amigos y su familia pensaban, que se había olvidado de preguntarse qué quería ella realmente. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había puesto los sentimientos de los demás por encima de los suyos, y ahora, más que nunca, necesitaba escuchar su propia voz. Decidió tomarse un tiempo a solas. Esa misma noche, sentada en la penumbra de su apartamento, Ana hizo una lista de las cosas que valoraba en una relación, de lo que deseaba para su futuro. No se trataba de castigar a Javier o de aferrarse al dolor del pasado, sino de ser honesta consigo misma. Al escribir, se dio cuenta de que lo que más deseaba era paz, estabilidad y una relación basada en la confianza, algo que en ese momento sentía que había perdido con Javier. El siguiente paso fue aún más difícil, enfrentarse a Javier. Quedaron de verse en un parque que ambos solían visitar cuando todo estaba bien entre ellos. Mientras caminaba hacia el lugar, Ana sentía el corazón en la garganta. Sabía que esta conversación marcaría el fin de un capítulo importante en su vida, ya fuera porque lo cerraría definitivamente o porque abriría un nuevo comienzo. Cuando se encontraron, Javier la miró con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Durante unos minutos, ninguno dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, cargado de las palabras no dichas, de los errores y del dolor compartido. Finalmente, Javier fue el primero en hablar. Ana, sé que te lastimé y que no merezco una segunda oportunidad, pero te amo y quiero intentarlo de nuevo. No quiero perderte. Sus palabras eran sinceras, pero también llenas de desesperación. Ana lo escuchó con atención, sintiendo un torbellino de emociones dentro de sí. Era tentador volver a lo familiar, a lo conocido,
pero también sabía que esa decisión podía tener un costo alto para su bienestar emocional. El amor no siempre era suficiente, y lo sabía mejor que nunca. Javier, yo también te quise mucho, pero he cambiado. Esta experiencia me ha hecho ver lo que realmente necesito, y no estoy segura de que podamos volver a lo que éramos, le respondió, con la voz temblorosa pero firme. Javier la miró, sorprendido. No esperaba que Ana fuera tan clara, tan decidida. Durante unos segundos, pareció buscar las palabras adecuadas, pero no pudo encontrarlas. Ana lo observó, sintiendo la profundidad del momento. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, estaba tomando una decisión importante para su futuro. He trabajado mucho para perdonarte, y también para perdonarme a mí misma. No quiero vivir con resentimientos, pero tampoco quiero seguir aferrada al pasado. Necesito avanzar, y, aunque me duele decirlo, creo que eso significa hacerlo sin ti, añadió Ana, sintiendo como un peso gigante se aliviaba de su pecho al hablar. Javier asintió, con los ojos llenos de tristeza. Sabía que había perdido algo valioso, pero también entendía que Ana merecía ser feliz, aunque eso significara alejarse de él. Ambos se despidieron con una mezcla de melancolía y liberación. Era el fin de una historia, pero el comienzo de algo nuevo para Ana. Esa noche, Ana se sintió en paz por primera vez en mucho tiempo. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero también la más necesaria. Ahora, el camino hacia su propio bienestar y felicidad estaba despejado. Las decisiones difíciles siempre traían consigo un costo emocional, pero también abrían la puerta a nuevas oportunidades. Y Ana, por primera vez, estaba lista para explorar todas las que le ofrecía la vida. Un nuevo comienzo. El amanecer del día siguiente se sintió diferente para Ana. El aire fresco que entraba por la ventana ya no le traía recuerdos del pasado, sino una sensación de esperanza renovada. Después de meses de lucha interna, de dolor y confrontaciones, había llegado al final de una etapa y al comienzo de otra, una etapa donde ella era la protagonista de su propia vida. Aquel día marcaría su verdadero renacer. Ana se levantó temprano, preparó una taza de café y se sentó en su balcón. Desde ese lugar, solía mirar las estrellas en noches pasadas, reflexionando sobre sus decisiones y el dolor que había atravesado. Hoy, sin embargo, los primeros rayos de sol que iluminaban el horizonte le recordaban que la oscuridad no es eterna y que el día siempre llega, brillante y claro. Sus pensamientos la llevaron de nuevo a esa conversación definitiva con Javier. Sabía que había sido lo correcto. Había terminado una relación que le causaba más daño que felicidad, había cerrado la puerta al pasado, no con odio ni rencor, sino con la fuerza del perdón y el deseo de encontrar su propio camino. Fue un acto de amor propio, algo que, por mucho tiempo, había relegado a un segundo plano. Hoy, Ana se sentía libre, dueña de sus decisiones, dueña de su vida. Decidió salir a caminar por la ciudad, algo que había evitado hacer en mucho tiempo. Mientras recorría las calles, cada paso se sentía como una declaración de su nueva independencia, de su nueva libertad emocional. Ya no cargaba con el peso de la traición, ya no estaba encadenada a la angustia de lo que había sucedido. Ana caminaba ligera, sabiendo que su vida ahora le pertenecía solo a ella. La vida le había enseñado que el amor no debía doler, que no merecía ser amada a medias ni traicionada por alguien en quien había depositado toda su confianza. Su corazón estaba curando, y aunque las cicatrices quedaran como testigos de su lucha, Ana sentía que esas marcas no eran símbolos de derrota, sino de fortaleza. Había aprendido que el amor más importante era el que tenía por sí misma. Ese día, después de mucho tiempo, Ana volvió a su pasatiempo olvidado, la pintura. Su estudio, una pequeña habitación en su apartamento, había estado cerrado durante meses, lleno de polvo, reflejo de su estado emocional. Al entrar, respiró hondo y abrió las ventanas, permitiendo que la luz inunde cada rincón. Miró los lienzos en blanco, sintiendo como cada uno de ellos representaba su nueva vida, un espacio para crear, para llenar de color, sin miedo, sin límites. Se sentó frente a uno de los lienzos y comenzó a pintar. Los trazos eran libres, llenos de vida, como si cada pincelada fuera una parte de su alma volviendo a despertar. A través del arte, Ana conectaba con su ser más profundo, aquel que había estado enterrado bajo las capas de dolor y sufrimiento. Ahora,
Sus manos eran guiadas por la esperanza, por el deseo de seguir adelante, de construir algo hermoso, sin ataduras al pasado. Los días siguientes fueron un reflejo de su nuevo comienzo. Ana se enfocó en su bienestar, en reconectar con sus amigos, en disfrutar de los pequeños placeres que la vida le ofrecía. Las risas volvieron a ser genuinas, las noches se sintieron más tranquilas, y el futuro ya no era algo incierto, sino una página en blanco llena de posibilidades. Una tarde, Ana decidió hacer algo simbólico, guardó las fotos, las cartas y cualquier recuerdo de su vida con Javier en una caja. No los tiró, pues sabía que esos momentos también habían sido parte de su crecimiento, pero los dejó en un rincón de su armario, lejos de su vista, como un recordatorio de lo que había superado, pero sin permitir que definieran su presente. Con el paso del tiempo, Ana comprendió que el verdadero amor no es aquel que busca completarse en otro, sino el que se nutre desde dentro. Había encontrado su fuerza, su esencia, y con eso, estaba lista para abrirse nuevamente a la vida, sin temor, sin reservas. Las oportunidades llegaron, nuevas personas entraron en su vida, y aunque el amor romántico aún era una posibilidad, Ana ya no sentía la prisa ni la presión de encontrar a alguien que llenara sus vacíos. Había aprendido a ser suficiente por sí misma. Un día, mientras disfrutaba de una cena con amigos, uno de ellos le preguntó: Ana, ¿te has dado cuenta de lo mucho que has cambiado en los últimos meses? Pareces otra persona. Ana sonrió. No era otra persona, era ella misma, pero en su mejor versión. Y eso era lo más poderoso que había descubierto en todo este viaje. No es que haya cambiado, respondió, es que finalmente me encontré. El capítulo de su vida marcado por el dolor y la traición había terminado, y ahora se abría uno nuevo, lleno de esperanza, de crecimiento y de posibilidades infinitas. Ana estaba lista para ese nuevo comienzo, para vivir una vida sin miedo, sin ataduras al pasado, amando sin límites, pero esta vez, comenzando con el amor más importante de todos, el que se tenía a sí misma. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.